Saludamos a todos los que nos siguen por redes sociales y siguen día a día las catequesis familiares en las cuales tratamos temas de interés para todos. Incluso conocemos un poco más acerca del misterio de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a reflexionar acerca del Tríodo Pascual y sobre el Viernes Santo. Ayer hacíamos la introducción un poco a lo que es el Tríodo Pascual y a lo que se celebra en este tiempo. Ya nos vamos a centrar un poco más en el Viernes Santo acerca de lo que significa, acerca de lo que celebramos y acerca de lo que oramos ese día. Antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración entregando al Señor todas nuestras familias. Vamos a entregar al Señor todos nuestros intereses. De manera muy especial, vamos a pedir por aquellas personas enfermas y afectadas por la pandemia. Te pedimos, Señor Jesús, que aquellas personas que no tienen que comer, que aquellas personas que están desamparadas en este tiempo, las acompañes con tu amor y muevas nuestros corazones a hacer obras de caridad. Te pedimos también que en medio de esta Semana Santa que estamos viviendo de manera virtual, nos ayudes a concentrarnos, nos ayudes también a darnos a cada uno de nosotros para comprender tus misterios y más que comprenderlos, amarlos y más que amarlos, seguirlos e imitarlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos avanzando en esta Semana Santa. Ya tenemos la segunda catequesis acerca del Tríodo Pascual. De manera muy especial, el Viernes Santo tiene 3 celebraciones en las cuales se funda este día. Primero, se hace el ejercicio del Santo Vía Crucis. Segundo, la adoración de la cruz. Y tercero, las 7 palabras. De estas 3 celebraciones, la adoración de la cruz es la más importante, porque también se hace la oración universal, donde se une toda la Iglesia en una sola súplica, en una sola plegaria. Iniciamos primero con el ejercicio del Santo Vía Crucis. El ejercicio del Santo Vía Crucis es seguir los pasos que siguió Jesús hacia la cruz. El Vía Crucis, la misma palabra lo dice, es la vía hacia la cruz. Entonces se conmemoran sobre todo esos 14 momentos en los cuales vivió Jesús camino a la cruz. Hay unos de hechos muy relevantes. Inclusive este Vía Crucis está fundamentado en la Sagrada Escritura, como nos lo presentan los Sagrados Evangelios. Y dentro de los Evangelios también hay citas veterotestamentarias, las cuales se vuelven verídicas y las cuales se fundamentan cada vez más los hechos del camino de Jesús hacia la cruz. Este camino hacia la cruz ya estaba preanunciado y también tuvo un preámbulo, el cual fue cuando es juzgado ante Pilatos, y el cual fue ya la resurrección de Lázaro y también la entrada triunfante de Jerusalén. Estos 2 acontecimientos alarman a las autoridades romanas de un hombre que hacía prodigios y milagros. Ya llevado ante las autoridades romanas, es juzgado y es puesto en manos de bandidos, en manos de los judíos, inclusive es puesto en manos de la aristocracia del templo, que son los sumos sacerdotes. Entonces, todas estas personas no querían que la fama de Jesús se extendiera por toda la comarca. Entonces lo que hicieron fue ajusticiarlo, lo que hicieron fue matarlo. Y Jesús no se rehusó a esta muerte. Incluso Jesús, sabiendo que era Dios, él tenía la conciencia de que era Dios, él quiso pasar esa muerte.
y no fue una muerte cualquiera, sino que fue una muerte de cruz. En los tiempos de Jesús y antes de Jesús, las personas que eran crucificadas eran los peores bandidos, eran las personas que merecían las peores penas en ese tiempo. Pero ya con la muerte de Jesús en la cruz, le da un nuevo significado a la cruz, porque ya la cruz no es un signo de maldición, no es un signo de perdición, sino antes bien la cruz es un signo de bendición, es un signo de salvación. Todo ese camino a la cruz, todo ese camino al Calvario, Jesús tiene varios episodios donde se encuentra con su madre, donde la Verónica enjuga su rostro, donde se encuentra con las santas mujeres de Jerusalén, donde es ayudado por un cirineo. Todos estos acontecimientos hacen parte del Santo Vía Crucis. Quiero resaltar algunos elementos muy importantes de este Santo Vía Crucis. Jesús, cuando va camino al Calvario para ser crucificado, son aquellas cruces que nosotros cargamos a diario. Pueden ser los hijos, puede ser nuestro hogar, pueden ser todas nuestras obligaciones. Pero eso sí, la cruz no es solo signo de maldición, pero nosotros a veces esas cargas que llevamos en nuestro hombro las vemos como una maldición. Pero esa cruz es necesaria en nuestra vida. Esa cruz es necesaria para poder llegar al reino de los cielos. Porque ¿qué sentido tiene si la vida no tuviera problemas, si la vida fuera fácil, si la vida no representara retos, si en la vida no tuviéramos que comprometernos, si en la vida no tuviéramos que dar lo mejor de nosotros? Pues no tuviera sentido, porque todo sería llano, todo sería plano, y no tuviera luchas ni trabajos que realizaríamos día a día. Entonces no tuviera sentido. El que Jesucristo cargue la cruz en sus hombros tiene un sentido, y el que nosotros carguemos la cruz de cada día en nuestros hombros también tiene un sentido, el cual nos hace luchar día a día. Cuando nosotros lleguemos a nuestro juicio final, es necesaria la cruz. Es necesario llegar con esa cruz que el Señor nos encomendó. Y a veces pensamos que la cruz que el Señor nos ha dado nos pesa demasiado. A veces pensamos que esa cruz no era para nosotros. Pero esa cruz es la cruz perfecta. Esa cruz que llevas hoy, hermano, en tus hombros, es la cruz perfecta, es la que necesitas para tu vida. Ya después del Santo Vía Crucis, en la iglesia se celebra la adoración de la cruz. Pero hay que tener muy en cuenta que nosotros llamamos la adoración de la cruz a esta celebración. ¿Será que nosotros adoramos la cruz en la que Cristo fue crucificado? No, nosotros no adoramos la cruz, nosotros adoramos el misterio de la cruz, adoramos el misterio de la muerte de Jesús. No es como si hubieran asesinado a una persona con un cuchillo y nosotros le diéramos besos a ese cuchillo y lo idolatráramos, porque ahí fue que murió Jesucristo. Entonces, ¿adoramos el arma porque Jesucristo fue asesinado? No, adoramos el misterio, adoramos la muerte de Cristo, que por medio de ella nos vino la salvación. Así pues que tengamos claro en esto, nosotros adoramos el misterio y nosotros no podemos ser idólatras. Nosotros no venimos al templo y besamos la cruz en la adoración de la cruz, en el misterio de la pasión, no simplemente un gesto externo, sino también siendo conscientes que del madero de la cruz colgó nuestra salvación. El que Cristo haya muerto en la cruz, aparentemente, como lo dice Benedicto XVI,
en el libro Jesús de Nazaret es un fracaso. Porque antes de estar colgado en la cruz, Cristo realizaba milagros, Cristo realizaba prodigios y parecía un reinado que iba a perdurar. Pero al verlo colgado en la cruz, parecía que su reinado era un total fracaso. Parecía que su historia de salvación que había venido a realizar en este mundo había fracasado, había terminado. Oh bendito misterio que no sabemos ni entendemos contemplar. Pero Jesucristo, cuando muere en la cruz y resucita a los 3 días, nos quiere decir algo, porque nosotros también debemos morir a nosotros mismos. En la cruz no murió Dios, murió la humanidad de Cristo, pero más no murió su divinidad. Murió la humanidad de Cristo. Y es por esto que no podemos pensar que Dios murió. No podemos pensar que el reinado de Dios terminó en la cruz. Al contrario, inició en la cruz. Inclusive en el credo decimos, descendió a los infiernos. Y no porque Jesús fue a los infiernos a condenarse, no. Jesús descendió a los infiernos para abrir la puerta de los infiernos a los justos que habían muerto antes de él. Jesús es el que nos abre la puerta del cielo. Jesús es el que da la salvación al hombre. Porque simplemente basta pensar, ¿qué sentido tiene trabajar? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene vivir una buena vida, llevar una buena vida, si morimos y después de esta vida nos vamos a condenar? La promesa de Jesús le da sentido a nuestra vida. La promesa de salvación, la promesa de que vamos a resucitar en cuerpo glorioso, le da sentido a esta vida. Porque no tiene sentido hacer el bien si no vamos a ganar el reino de los cielos. Pero si hacemos el bien, si seguimos la palabra de Dios, si cumplimos sus mandatos, vamos a heredar el reino de los cielos. Ahí es cuando la vida recobra sentido. Ahí es cuando nosotros los cristianos católicos le damos un sentido más a esta vida terrena, a esta vida mundana, a esta vida que perece. Nosotros, cuando actuemos, debemos pensar en Cristo y en la salvación que nos ha prometido. Cuando pensemos, hablemos y miramos, debemos pensar siempre en Cristo nuestro Señor, que nos ha prometido el cielo. Porque en un cementerio una vez leía una frase muy verídica, la cual decía: aquí terminan todas las vanidades humanas. Aquí terminan todas las vanidades humanas. No tiene sentido nosotros simplemente quedarnos en esta vida terrena. No tiene sentido nosotros simplemente dar por cierto la existencia de lo que veo, de lo que toco, de lo que es cuantificable. No solo eso es lo que existe. Todo esto va más allá. Todo esto tiene un sentido de fondo. Todo esto es una antelación de lo que hay más allá. Y es por eso que Cristo nos ha dejado un reto. Hay que hacer el bien, hay que amar al enemigo, hay que hacer obras buenas, obras de misericordia, para poder llegar al cielo, para poder gozar de su vida. Pero primero hay que padecer su muerte, muriendo a nosotros mismos para poder gozar de la resurrección. Entonces, en la adoración de la cruz o en la celebración de la pasión del Señor, también hay un aspecto muy importante, en el cual se hace la oración universal de la Iglesia. En esta oración universal, la Iglesia es una sola. La Iglesia se une a una sola voz y proclama a Dios y ruega a Dios por este mundo. Y es por esto que nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, en un decreto emitido por el obispo diocesano, él mismo
emite una petición, la cual va a ser proclamada el Viernes Santo en la pasión de nuestro Señor. Y esa petición va dirigida a aquellas personas que están enfermas o a aquellas personas que han sufrido por esta pandemia del COVID-19. También la Iglesia tiene un sentido social. También la Iglesia no ha cesado de evangelizar, no ha cesado de llevar el amor de Dios a cada rincón, inclusive en estos momentos de dolor, en estos momentos de crisis, no solo de nuestro país, sino también mundial. Una crisis que ha paralizado el mundo, que ha paralizado la economía, que ha paralizado todos los campos y que ha puesto mucho más en acción el campo de la salud. Y es por esto que debemos orar por las personas que también laboran en la salud, para que el Señor les dé la sabiduría y la fortaleza para enfrentarse a esta pandemia. Y posteriormente se celebra el Viernes Santo las 7 palabras. Estas 7 palabras son la recopilación de las palabras emitidas por Jesús en la cruz. Estas 7 palabras tienen un sentido también no solo cristológico, sino también eclesiológico, porque es dirigido a los hombres y a Dios Padre, los cuales hacen parte de la Iglesia. Las 7 palabras resumen los padecimientos de Jesús en la cruz, resumen los deseos de Jesús en la cruz. El deseo de Jesús en la cruz es pedir perdón al Padre por el pecado de los hombres, es interceder ante Dios Padre por el pecado de los hombres. Jesús no condena a los hombres que lo están matando. Jesús no condena a los hombres que lo están crucificando. Antes bien, Jesús pide perdón y misericordia ante Dios por los hombres que están haciendo este mal. Jesús, antes de ser llevado a la cruz, en un pasaje evangélico nos enseña que hay que amar al enemigo. ¿Qué ejemplo más claro que este? Jesús amando a los que lo están entregando. Posteriormente, después de la muerte de Jesucristo en la cruz, encontramos el primer mártir de la Iglesia, el denominado protomártir, Esteban. San Esteban estaba muriendo apedreado por profesar la fe en Cristo. Y las palabras de Esteban son: Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Esteban repite las palabras de Jesús en la cruz mientras iba muriendo por ser apedreado: no les tenga en cuenta estos pecados. Una de las súplicas de Jesús también en la cruz que encontramos es acerca de la misericordia que deben tener con los hombres. Pero Él también demuestra sus padecimientos. Jesús también muestra su humanidad agobiada y doliente por medio del abandono que siente de Dios Padre. Jesús experimenta el abandono de Dios. Jesús siente que Dios Padre lo ha abandonado. Y esto es lo que se denomina en la teología cristiana el silencio de Dios. Porque a veces nos cuestionamos nosotros por qué hay tanta enfermedad, por qué mueren los niños, por qué hay tanta injusticia en este mundo. Y eso es lo que denominamos el silencio de Dios. Porque Dios no actúa sobre esas cosas malas, porque Dios no actúa sobre aquello que queremos que actúe y Él no lo hace. Pero es que el Señor hace las cosas perfectas. Inclusive el mismo Cristo experimenta el abandono, y es porque posterior a ese abandono viene la paga.
Posterior a ese abandono viene la resurrección. Posterior a ese abandono viene lo que no veíamos. Y en esos momentos, cuando nosotros nos sentimos abandonados, cuando los seres humanos sentimos que Dios se fue de nuestro lado, lo que nos está pidiendo es tener fe. Tener fe. Dentro de los sacerdotes, seminaristas, religiosas, hay un término muy utilizado cuando a veces sentimos el abandono de Dios, y es el desierto espiritual. Porque a veces no sentimos ganas de orar, a veces sentimos desfallecer, a veces tenemos problemas y dificultades en los cuales Dios no actúa, y eso es lo que denominamos el desierto espiritual, donde hay una sequedad espiritual, pero aún así la fe sigue intacta, pero aún así el amor a Dios sigue intacto, porque después de la crisis, después del abandono de Dios, después del silencio de Dios, viene lo mejor. Incluso el Padre Pío de Pietrelcina tiene una frase muy hermosa alusiva al silencio de Dios: bendita crisis que me hizo crecer, bendita crisis que me hizo crecer. Cuando Dios se queda en silencio, cuando Dios aparentemente deja de actuar en nuestras vidas, es porque nos está purificando, es porque nos está obrando en nosotros, pero no de la manera que nosotros queremos. Pidámosle pues al Señor Jesús que nos ayude a vivir estos días santos con mucho recogimiento, y ahí en familia, en sus casas, podamos también amar al Señor, y en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio del desespero, tengamos claro que el Señor se entregó por nosotros. Él tuvo padecimientos peores a los nuestros, y aún así no lo logramos entender. Y así pues, que el Señor nos acompañe en estos días santos, en nuestra familia, nos acompañe con los seres más queridos, y vivamos este misterio con amor y recogimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz noche y que descansen.